es innovación? Innovación son elementos diferenciados que permiten que una empresa desarrolle y mantenga su posición de liderazgo en el mercado. Es decir, los nuevos propuestos de servicios y productos que anticipen las expectativas de clientes exigentes para asegurar la fidelidad con ellos. Tendrían que tener nuevas exigencias, las cuales serían que busquen nuevos planteamientos comerciales e incluso a mayor sería una innovación radical, sería lo mejor. También tenemos lo que es el concepto de lo que es innovación. Esto sería como una aplicación nueva de ideas, conceptos o productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de una productividad mejor en un comercio. La innovación. La innovación consiste en la aplicación comercial de una idea para el propósito de este estudio. Innovar es convertir ideas en productos, procesos o servicios, nuevos o mejorados, que el mercado valora. Se trata de un hecho fundamentalmente económico que incrementa la capacidad de creación de riqueza de la empresa y además tiene fuertes implicaciones sociales. De ser sobreentendido en un sentido amplio, pues cubre todo el aspecto de actividades de la empresa, que presuponen un cambio sustancial en la forma de hacer cosas, tanto que en lo que se refiere a los productos y servicios que ella ofrece, como a las formas en que los produce, comercializa u organiza. El desarrollo económico de una organización, un país o una sociedad depende de su capacidad para realizar esas tres actividades, variando su importancia relativa en función del tipo de organización y de la sociedad. Sin embargo, para la difusión tenga plenos efectos en una economía moderna, sí es necesario haber efectuado el paso previo de la innovación. Por este motivo, la innovación es el elemento que se considera más a fondo en los estudios de cambio, hasta el punto que muy a menudo se utilizan indistintamente los términos de innovación y cambio. Tipos de innovación. Las empresas incorporan la innovación de formas muy diversas, pudiendo hacerlo para obtener una mayor calidad en sus productos o servicios, disminuir costes, ofrecer una mayor gama de productos o servicios o ser más rápidos en su introducción en el mercado. Grado de novedad de la innovación: radical e incremental. Innovación incremental. Se observa cómo el crecimiento y el éxito experimentado por las empresas de automoción en los últimos tiempos responde, en gran parte, a programas a largo plazo caracterizados por una sistemática y continua mejora en el diseño de productos y procesos. Innovación radical. Son innovaciones que crean nuevos productos o procesos que no pueden entenderse como una evolución natural de los ya existentes. Naturaleza de la innovación. Innovación tecnológica. La tecnología puede ser creada por la propia empresa o adquirida a cualquier suministrador público o privado, nacional o extranjero. El único agente imprescindible para que exista innovación tecnológica es la empresa, ya que es el responsable de su utilización para introducir el cambio. Innovación comercial. El éxito comercial de un nuevo producto o servicio esencialmente depende de la superioridad del mismo sobre los restantes y del conocimiento del mercado y la eficacia del marketing, desarrollado al efecto. Entre las innovaciones de dominio comercial destacan nuevos medios de promoción de ventas, nuevas combinaciones estética y funcionalidad. Innovación organizativa. Es un tipo de innovación que, entre otras cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y financieros. Entre las innovaciones organizativas de posible aplicación a la empresa distinguimos dos: las que actúan a un nivel externo y las que lo hacen a nivel interno. Las que en los últimos años han adquirido un mayor relieve son las que se refieren a la constitución de redes entre empresas y otros agentes del sistema económico para favorecer la cooperación entre ellos, y que las que abordan la proyección de los negocios y actividades productivas en el ámbito internacional. El proceso de innovación. Proceso complejo que integra varias actividades entre las que existen frecuentes y repetidos caminos de ida y vuelta. El documento de la OCDE, denominado Manual de Oslo, hemos agrupado en estas actividades: las actividades de generación y adquisición de conocimiento. Generar internamente, mediante la investigación y desarrollo, el conocimiento necesario para llevar a cabo la innovación y adquirirlo del exterior. La investigación y desarrollo es el trabajo creado que,
emprendido sobre una base sistemática, tiene por objeto el aumento de conocimiento científico y técnico y su posterior utilización en nuevas aplicaciones. La adquisición tecnológica del exterior. La generación de tecnología propia por parte de la empresa no es condición necesaria para su supervivencia y se puede ser competitivo sin el desarrollo de esta capacidad. Resulta crítico poseer una buena red de suministradores de tecnología y capacidad suficiente para poner esa tecnología adquirida en uso, ya sea de forma independiente o combinándola con desarrollos internos de la propia empresa. Las actividades de preparación para la producción o provisión de servicios se relacionan directamente con el proceso de transformación del conocimiento y tecnología adquiridas en mejoras para la empresa, tanto de producto o servicio como de proceso. El diseño industrial e ingeniería del producto, actividad mediante la cual se elaboran los elementos descriptivos del producto, proceso o servicio objeto de la innovación. La ingeniería de proceso asegura la calidad y la aplicación de normas de cualquier tipo para la fabricación de productos, servicios y procesos nuevos o mejorados. El lanzamiento de la fabricación. La provisión de servicios que consiste en la fabricación de un número suficiente de unidades de producto o de realización de servicios que permita probar la capacidad que tiene el nuevo proceso de ser comercializado. Las actividades de preparación para la comercialización. La consideración de la empresa como un sistema en continua interacción con su entorno ha dado una gran importancia a todas las actividades que impulsen una eficaz comercialización y, como consecuencia, el éxito de una innovación está directamente relacionada con la capacidad y los recursos que la empresa destine a dichas actividades. Formas de activar el proceso de innovación. La innovación atraída por el mercado es generalmente de naturaleza incremental, tiene menos riesgo y una probable materialización a corto plazo, mientras que la innovación dirigida por la ciencia es fundamentalmente radical, con alteraciones significativas en la forma de resolver una necesidad conocida, y no suele acumularse fácilmente en otras innovaciones de la naturaleza semejante. La innovación en servicios. Sector servicio es ambigua y heterogénea, ya que abarca todas aquellas actividades que no se incluyen en el sector primario, fundamentalmente dedicada a la obtención de materias primas de entorno, ni en el sector secundario, cuya principal actividad es transformar esas materias primas en productos. Tendencias en el sector servicio y su relación con la innovación. Sector servicio es un poco innovador y que se limita a consumir innovaciones producidas por la industria manufactura. Sin embargo, la evidencia reciente muestra que el sector servicio juega un papel importante en la generación y la difusión de innovaciones. Hay servicios que no generan innovaciones por sí mismos, pero contribuyen a la difusión de la innovación a otros sectores. Modelo dimensional de la innovación en servicios. Cambios en las características del servicio en sí mismo. Nuevas formas de distribución del producto, de interacción con el cliente, de control de calidad, etc. Concepto de nuevos servicios. La innovación de servicios puede ser visible, sobre todo cuando implican provisión del producto, pero generalmente consiste en una nueva forma de organizar una actividad para solucionar un problema. Una nueva interfaz con el cliente. Cada vez más frecuentemente en el sector servicio los productos se ofrecen y comercializan orientados de forma específica a grupos de consumidores, lo cual acentúan la importancia de la comunicación entre los proveedores y los clientes y genera una gran área para la introducción de innovaciones. Nuevo sistema de provisión, distribución y entrega del servicio y organización. Se centra en la relación entre el proveedor y sus clientes. Se refiere a los cambios organizativos internos que permiten mejorar la manera en la que los trabajadores desarrollan su actividad y ofrecen los productos de una manera más adecuada. Opciones tecnológicas. Esta situación
contrasta con revoluciones tecnológicas anteriores que afectaron de una manera importante a las manufacturas, pero no a los servicios. Este hecho se debe a gran medida al carácter intangible de los servicios y al papel fundamental que la información y el conocimiento juegan en muchas de estas actividades. Patrón general de las innovaciones del sector servicio. Se han preocupado por identificar los distintos patrones innovadores de las actividades del servicio. Sectores denominados por los proveedores. Se incluyen los servicios públicos y sociales tales como la educación y la administración, servicios personales, servicios intensivos en producción, intensivos en escala y servicios de redes. Son servicios donde se da una gran división del trabajo, como la simplificación de las actividades de producción y la situación de mano de obra por máquinas. Servicio de redes. Son sectores dependientes de las redes de información. Servicios intensivos en escala. Utilizan tecnologías hardware desarrolladas en el sector manufacturero, lo que los confiere un papel importante en la definición y especificación de nuevos desarrollos, ejerciendo su influencia sobre los proveedores de nueva tecnología. Proveedores especializados de tecnología y sector de base científica. Sectores que influyen servicios de negocios especializados, servicio de software, servicio de laboratorio y diseño. Estos sectores son muy dinámicos y sus procesos de innovación se basan en gran medida en los resultados obtenidos por el mismo sector servicios. De la innovación. Consideraciones generales. La empresa tiene que aprender a convivir con el resto de la innovación. A lo largo de estos años hemos aprendido que su éxito no es inmediato y el número de fracasos es alto. La clave del éxito de una innovación no reside tanto en disponer de la tecnología como de la dirección del proceso del cambio tecnológico. La verdadera ventaja que la empresa posee en su capacidad para reconocer señales del entorno que le alerta sobre amenazas y oportunidades, interpretar estas señales y definir una estrategia, adquirir o generar los conocimientos y recursos tecnológicos que necesite implementar la tecnología elegida para aplicar el cambio y finalmente aprender de esta experiencia. Elementos claves de gestión de la innovación. El problema que aborda la gestión de la innovación es clara. Con el fin de permanecer en el mercado, la empresa requiere que su oferta y el modo en que es creada y suministrada permanezcan en un estado continuo de cambio. Los elementos son vigilar, focalizar, capacitar, implantar, aprender. En vigilar, el entorno en busca de señales o la necesidad de innovar y sobre oportunidades potenciales que pueden aprender para la empresa. Focalizar, el desarrollo de la estrategia, la atención y los esfuerzos con algunas estrategias concretas para la mejora del negocio o para dar una solución específica a un problema. La competitividad de una innovación depende de su capacidad para incrementar el grado de consistencia entre lo que la empresa sabe hacer en términos del producto o servicio que ofrece al mercado. Capacitar, la estrategia que se haya elegido, dedicado los recursos necesarios para ponerla en práctica. Para conseguir esto, suele ser útil el trabajo en equipo y la aplicación de técnicas como la ingeniería concurrente o el despliegue de la función de calidad. Implantar la innovación partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de su desarrollo hasta su lanzamiento finalmente como un nuevo producto o servicio en el mercado o con un nuevo proceso o método dentro de la organización. Aprender la experiencia, lo que supone reflexionar sobre los elementos anteriores y revisar experiencias tanto de éxito como de fracaso. Esta idea de aprendizaje resulta incompleta para nuestro estudio acerca de cómo la empresa gestiona la innovación.
El marco de gestión de la innovación. La gestión de la innovación actuando directamente sobre sus elementos de gestión, porque estos se encuentran inmersos en una serie muy concreta de procesos de negocio, de tal forma que la vigilancia y la focalización pasan a convertirse en elementos del proceso estratégico orientados a la planificación de la innovación en la empresa a largo plazo. Herramientas de apoyo a la gestión de la innovación. Esta herramienta puede ayudar a la gestión de los elementos claves del proceso de innovación y para su utilización puede combinarse de diversas formas, y ya que algunas de ellas tienen un propósito doble a múltiples o es necesaria la aplicación de todas. El sistema de innovación. El sistema de innovación es una actividad protagonizada principalmente por la empresa, pero la empresa no innova en solitario, sino formando parte de un conjunto de relaciones que constituyen el sistema de innovación. Un sistema nacional de innovación bien gestionado puede permitir que un país progrese rápidamente, aunque sus recursos sean limitados, gracias a la combinación efectiva de la adquisición de la tecnología importada de los trabajos propios de adaptación y desarrollo. Administración pública de todos los países avanzados apoyan activamente el proceso de innovación. Este apoyo se concreta en una serie de políticas y actuaciones que afectan a todas las etapas de creación, difusión y uso del conocimiento. El fomento de la innovación, la difusión de innovaciones y la transferencia de tecnología, la regulación de aspectos relacionados con la innovación tecnológica y la organización del sistema público del I+D. El fomento de la innovación se concreta en la concesión de subvenciones y créditos blandos y en normas de políticas fiscal sobre las actividades de innovación. La difusión de innovaciones y la transferencia de tecnología. Son cada vez más frecuentes los programas de comunicación cuyo objeto es la difusión de soluciones tecnológicas o la información al mundo empresarial a las capacidades tecnológicas que le son accesibles dentro de su entorno. La regulación de aspectos relacionados con la innovación tecnológica, tanto técnicos como calidad, seguridad de los usuarios, normalización, como jurídicos, propiedad industrial y competencia. La organización del sistema público de I+D. La consecución de este objetivo requiere desde la preparación de norma legislativa hasta la gestión de ayudas en las empresas, pasando por el diseño de acciones de orientación de las actividades científicas y tecnológicas de los centros públicos de la investigación. Ámbito nacional, acciones que comportan incentivos financieros y acciones que comportan incentivos no financieros. Los incentivos financieros comportan incentivos financieros tienen por objeto el incremento de la asignación de recursos que las empresas destinan a las actividades de I+D e innovación, reduciendo para ellos el coste de la inversión. Subvenciones a la I+D+I, instrumento más clásico de política tecnológica, y representan ayudas selectivas que generalmente se aplican en áreas donde los elevados costes asociados y la incertidumbre de los resultados de la inversión provocan una asignación insuficiente de recursos. Los incentivos fiscales animan a las empresas a plantearse proyectos innovadores y dejan libertad para decidir los campos y los tiempos de su innovación. La posible diferencia de criterios entre administración y empresas en cuanto a lo que se consideran gastos de I+D+I a efectos fiscales introduce incertidumbre y un riesgo asociado que puede inhibir la decisión de emprender innovaciones o inducir a cometer solo aquellas más relevantes. Las compras públicas, las herramientas de política tecnológica con la que cuentan los gobiernos para aumentar la capacidad de innovación de las empresas, especialmente en aquellos sectores en los que la demanda pública son de bienes de alto contenido tecnológico y supone un porcentaje importante de la demanda total. Los incentivos no financieros, más utilizados en el estímulo del proceso innovador.
El sistema de patentes, las políticas, la difusión de la innovación y la cooperación en I+D+I. El sistema de patentes. Documento emitido por una agencia estatal autorizada, que concede el derecho a excluir a cualquier otro de la producción o utilización de un nuevo mecanismo, aparato o proceso durante un número de años establecido. Las políticas de difusión de la innovación. El uso de una nueva tecnología entre los usuarios potenciales, ya que en el desarrollo tecnológico no solo depende del nivel de las tecnologías que se producen, sino de la capacidad de la nación para aprovechar los resultados tecnológicos. La cooperación en I+D+I tiene por objeto mejorar la rentabilidad de los proyectos al internalizar efectos externos positivos, repartir costes y compartir riesgos. La complejidad del desarrollo tecnológico y el carácter incierto y el costoso de la innovación hacen que determinados proyectos no puedan ser abordados por una empresa aislada, especialmente en el caso del tejido empresarial español. El sistema público de I+D integra el conjunto de todas las instituciones y organismos de titularidad pública dedicados a la generación de conocimiento mediante la investigación y el desarrollo con el objeto último de su aplicación al tejido empresarial. La infraestructura de soporte de la innovación son particularmente importantes en el caso de las pymes, ya que estas empresas, especialmente las pertenecientes a sectores productivos tradicionales, tienen mayores dificultades para acceder a la información, recursos humanos, recursos financieros e instalaciones necesarias para desarrollar por sí mismas procesos de innovación. Las infraestructuras se configuran así como entidades de servicios avanzados orientadas a complementar los recursos que la empresa necesita en su función innovadora. Las empresas es un fenómeno fundamentalmente empresarial, ya que si bien otros agentes pueden facilitar o catalizar el proceso en una economía de mercado, solo la empresa innova. Entorno. Serie de factores en el entorno de las empresas influyen en sus procesos de innovación. Los mecanismos de financiación de las empresas hacen que los mercados financieros y las entidades financieras tradicionales no resulten con frecuencia los más adecuados para su financiación, haciéndose necesaria la existencia de instituciones especializadas en la financiación de la innovación, tales como las entidades de capital de riesgo y de unos mercados bursátiles adecuados. El capital riesgo es una actividad financiera que aporta fondos permanentes a compañías que por su tamaño no pueden aspirar a entrar en el mercado de valores para vender con plusvalías a medio y largo plazo. El capital humano requiere de formas de conocimiento táctico difícilmente codificable, esencialmente depositadas en las personas. Claramente, el éxito de los procesos innovadores depende de una buena medida de la existencia de un capital humano adecuado y de su posterior incorporación al mundo laboral. Efectos económicos de la innovación. La economía de la innovación. Estas innovaciones generan siempre una serie de efectos que posteriormente trascienden la unidad productiva, afectando a todo el sistema económico y social. Así los residentes se ven afectados en tanto receptores de renta y en tanto agentes de consumo e inversión. Las empresas del sector también son afectadas, pues deben innovar y producir más baratos para mantener sus cuotas de mercado. Algunas de las relaciones claves que vinculan la innovación con la economía. El afecto sobre el crecimiento económico mediante el estímulo de la demanda y por lo tanto de la producción. El efecto sobre la productividad y la competitividad mediante la reducción de los costes, mejora de la calidad, incremento de la gama de productos o servicios y la reducción del tiempo y de su introducción en el mercado. El efecto sobre el empleo y las necesidades de formación mediante el estímulo de los mercados de trabajo y la demanda de trabajadores con nuevos conocimientos. El efecto sobre la renta, el bienestar y la distribución social mediante el aumento de la producción del país, la aparición de nuevos sectores y la desaparición de otros. Efectos sobre el crecimiento económico. Una inversión en activos tangibles e intangibles que pueden incrementar el crecimiento económico de dos formas diferentes. Es un cambio en las estructuras productivas,
de tal forma que el crecimiento de una economía determinada es una función del nivel de esfuerzo innovador y de la composición del gasto tecnológico, de las oportunidades de aprendizaje implicadas en la brecha tecnológica, en relación con los países avanzados y de una serie de factores como las inversiones de educación. Efectos sobre la productividad y competitividad. La competitividad del país es lo que puede permitirle mantener una posición favorable en el contexto internacional y ganar importantes cuotas de un mercado. Para ello, cada nación suele especializarse en aquellos sectores en los que tiene una posición más sólida, alcanzando economías de escala que le permiten seguir aumentando su productividad y competitividad. Efectos sobre el empleo de las necesidades de información. Procesos que producen un ahorro inmediato del trabajo necesario por unidad de producto, lo que se interpreta a menudo en el sentido de que las innovaciones crean desempleo. Los avances tecnológicos son cambios en la estructura productiva que alteran la distribución de empleos entre sectores. Su consecuencia inmediata en la aparición de desajustes entre los tipos de empleo necesarios para la nueva estructura productiva y los perfiles de los trabajadores existentes en la nación, y la consiguiente necesidad de nuevas cualificaciones y conocimientos. En la actualidad, este fenómeno se está haciendo notar poderosamente en la mayoría de los países y, como consecuencia de ello, se hace cada vez más necesaria una actualización continua de la formación de los empleados durante toda su vida profesional. Indicadores de ciencia y